Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 de FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Este espacio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. Ven a NAC Clinic y comienza tu año 2025 con una sonrisa perfecta, implantes dentales, blanqueamientos, brackers y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. Médicos en la Radio, y llega a ustedes también gracias a la farmacia Dignali, al servicio siempre para su salud. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Maestro, buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Siempre agradecer el día que nos toca vivir, ¿no? Que es el día que tenemos, el día que ha hecho Dios para nosotros, y que ya sí es una responsabilidad nuestra que ese día sea un día donde podamos ser útiles, crecer un poco, no rendirnos, echar un poquito hacia adelante, porque la vida se trata de eso, de dar pequeños pasos. A veces pretendemos dar pasos enormes y siempre es bueno tener en cuenta que un pequeño paso va a ser seguido por otros pasos que pueden ser también pequeños, pero vamos avanzando, como la tortuga, que tal vez muchos prefieren ser como la liebre, pero la tortuga, precisamente por ir al pasito, conoce el camino mejor que la liebre. La liebre pasa tan rápido que no termina de conocer el camino. Lo importante es que adelantemos, y este mes es un mes muy interesante. En nuestro país celebramos el mes de la familia. Muchas instituciones celebran actividades relacionadas con la familia, como son las iglesias, escuelas. Diferentes escuelas dedican por lo menos 1 o 2 días en actividades con los padres, y se lleva algún tema, siempre invitan a algún especialista, llevan algún tema que tiene que ver con la familia, y hoy hemos querido traer así un tema muy general para hablar de la familia, y pensando precisamente que estamos en el mes de la familia, y es una invitación para que podamos mejorar un poco esas relaciones familiares que a veces están un poquito disfuncionales, y que podamos encaminar nuestros pasos hacia una mejor familia. Recordemos que la familia es la base de nuestra sociedad, y si trabajamos en ella, estamos trabajando indirectamente en la sociedad. Así es. En el día de hoy vamos con el doctor Octavio Félix Vidal. Vamos a hablar la familia, la salud mental en la familia de origen, ¿verdad? Las pautas como la violencia, adicciones, suicidio. También hablamos de la familia nuclear y biparental, ¿verdad? Igual que tanto la monoparental, biparental y nuclear, en toda su vertiente. Y el ciclo vital de la familia, los conflictos en la pareja, cómo afectan a los hijos, y los trastornos de la salud mental en un hijo o en un cónyuge, que eso es importante. Cómo afecta y cómo produce una disfunción en la familia cuando hay un problema de salud mental. Maestro, hablemos de la familia de origen en lo que es las pautas, y ahí vamos a hablar de la violencia y las adicciones y suicidio. Bueno, la familia, cuando hablamos de familia de origen, hablamos de esa familia donde hemos nacido, ¿no? Donde están mamá, papá, y que muchas veces, especialmente en nuestros países, además de papá y de mamá, pueden estar los abuelos, a veces viven otros miembros, ya sería una familia de origen extensa, a veces está el tío, la tía, primo. Para mí en esa familia, desde el punto de vista mental,
¿verdad?, de la salud mental, hay mucho conflicto. Hay muchas dificultades y mucho más cuando decidimos, la familia que creamos, que viene siendo la nuclear, decidimos dejarla ahí mismo interna dentro de la familia de origen. Es un error, por lo menos en nuestros países, porque hay países donde se fomenta el patriarcado de manera, no como lo conciben ahora las feministas, sino esas familias patriarcales en donde hay un jefe de familia, un abuelo, un bisabuelo, y alrededor de él se van forjando diferentes familias de los hijos, nietos y demás, y eso se da mucho en el Medio Oriente. Son unos modelos de familia que se dan y que en esos contextos culturales funcionan. Ahora, en nuestro contexto, por lo regular, no es como muy conveniente que uno decida casarse, tener su pareja, tener hijos, y uno seguir en el mismo techo, ¿no?, compartiendo con la familia de origen. Muchas veces nos vamos físicamente de la familia de origen, pero la lealtad, que la definen algunos autores como lazos invisibles que nos unen a la familia de origen, nos mudamos de barrio, ¿verdad? La mamá vive tal vez en el centro aquí de la ciudad y usted se muda en Alto Velo, se muda en Villa Central o tal vez en Blanquizales, pero hay unos lazos invisibles que todavía te están uniendo a la familia de origen, unos lazos de lealtad que te hacen ir con frecuencia a la familia de origen. ¿Eso es bueno o malo, maestro? Tiene aspectos buenos y tiene aspectos malos. Como dice Paracelso, ese notable médico químico, una liga ahí, ¿no?, pero que trabajó mucho con sustancias. Paracelso decía, nada es veneno, pero todo es veneno. Todo es cuestión de la dosis. O sea, hasta esta agua puede convertirse en un veneno. Toda sustancia puede convertirse en un veneno, de acuerdo a la cantidad. O sea, si tú agarras a una persona y le das de esos garrafones grandes que venden en las fábricas de agua, lo obligas a ingerir 2 o 3 de esos garrafones, la persona se va a intoxicar con el agua. Entonces, todo, dependiendo de la dosis. Y aún así decimos que el agua es salud. El agua es salud. Y eso de Paracelso se aplica a todo, tanto a nivel de cualquier sustancia o alimento, como también de algunas pautas o comportamientos. Por ejemplo, es bueno tener lealtad con la familia de origen hasta cierto nivel, de acuerdo a la cantidad, como dice Paracelso, es bueno. Porque si mi mamá está enferma, se supone que yo, como un hijo responsable y que tengo un nivel de lealtad sano, debo darle el auxilio a mi madre o a mi papá y estar ahí dependiendo de sus necesidades, igual con algún hermano. Ahora, cuando mi lealtad se torna enfermiza, que yo empiezo a descuidar mi relación de pareja o empiezo a descuidar a mis hijos, y yo tengo una lealtad tan alta con mis padres, entonces ahí, como dice Paracelso, se convierte en un veneno. O sea, depende siempre de la dosis. De ahí que la familia de origen juega un papel muy importante en nuestra vida, porque ahí es donde uno aprende todo. Uno aprende pautas positivas, pautas negativas, que uno las puede llevar a su familia nuclear. O sea, como pautas de violencia, pautas de honor, pautas de responsabilidad, familias en donde se manejan mal los conflictos, o hay familias que tienen mucha habilidad de manejar los conflictos. Hay padres que son muy diplomáticos, que son personas que tienen un buen vivir con los demás. O sea, tú puedes sacar de tu familia de origen muchas cualidades positivas, o sacar cualidades o elementos negativos, como salir de la familia de origen con un alcoholismo o una pauta de alcoholismo que aprendes y después tú la desarrollas, o simplemente vivir como hijo de un alcohólico, donde tú te, digámoslo así, tú niegas ese comportamiento de tus padres, tú odias ser como papá, que era alcohólico,
porque papá me puso a sufrir, pero como yo crecí en una familia alcohólica, las familias de alcohólicos salen con algunas pautas que se pueden considerar como pautas del alcoholismo seco. O sea, aún tú no tomando alcohol, tú eres una persona que te avergüenza todo, porque te da, cuando uno se cría en una familia donde papá o mamá son alcohólicos, uno quisiera como que a veces la tierra te trague, porque todo el mundo ve que tu papá es un alcohólico que comete acciones en la calle públicas que te avergüenzan, que a veces el chico o la chica va a buscar a papá al bar, al restaurante, y que su papá está en la calle ofendiendo a otras personas. Entonces, cuando tú eres de un miembro de una familia alcohólica, tú creces con esas pautas de vergüenza que son muy notables, que van a influir en tus relaciones futuras. Y también algo que ocurre mucho en la familia de los alcohólicos es que aprendemos a minimizar y a tapar los secretos, como por ejemplo ese papá que el lunes amanece borracho, la mamá llama al trabajo y dice que su marido se comió algo y que tiene un problema gástrico, que tiene diarrea, que tiene vómito, o que le subió la presión, pero es un humo que tiene. Entonces acostumbran, todos los miembros de la familia acostumbran a mentir y a tapar como analógicamente algunos han dicho, a tapar el elefante que está en la sala para que nadie vea el elefante, pero es un elefante que está en la sala. Es difícil de ocultar. Cuando alguien es alcohólico es difícil como tú ocultarlo frente a la sociedad. Entonces, esas son pautas y además de otras adicciones a los juegos, adicciones a las drogas, que nosotros podemos traerlas desde la familia de origen. Y también, claro está, las pautas que son positivas. O sea, hay muchas pautas positivas, como venir de una familia de origen donde mamá y papá tuvieron un buen matrimonio, donde yo notaba que eran felices, donde yo nunca vi que mi papá ejerció violencia contra mamá. Son pautas todas positivas. O que tuve un papá que era muy emprendedor, que no le tenía miedo a invertir, que era una persona que prosperó económicamente, o que fue un líder político o un líder comunitario en la comunidad, que mamá era una líder comunitaria, que participaba en las actividades de la Junta de Vecinos. Todas esas son pautas positivas que podemos asimilar desde la familia de origen. Y eso tiene mucho que ver con nuestra salud mental en el futuro, porque pueden ser, como lo que decíamos de Paracelso, en algunos casos hay pautas de esas que pueden ser veneno, pero en otros casos esas pautas positivas pueden ser medicina. Maestro, hay familias que a veces tienden a quitarse la vida. A veces usan el mismo método, envenenamiento, otro ahorcamiento. Entonces, eso son pautas que hay que deben trabajar con la familia desde el punto de vista de la salud mental. Claro, por ejemplo, familias en donde algún miembro se ha suicidado, por ejemplo, hace 2 o 3 generaciones atrás, y muchos estudios en terapia familiar han mostrado cómo esa pauta va pasando a las siguientes generaciones en el genograma familiar, y eso es debido a que un suicidio en una familia, eso marca mucho. El suicidio genera como si fuese una nube gris que inunda todo el sistema familiar, y en donde llena de mucha pesadumbre, tanto a los amigos como al barrio, al sector, y más que todo a la familia. Y después que un miembro de la familia, allá atrás, un bisabuelo, una abuela, un tío, ante una situación difícil de la vida, tomó esa trágica decisión de resolver su problemática con el suicidio, es muy posible que otro miembro de la familia, en generaciones siguientes, un sobrino, un nieto, tome la decisión de también suicidarse. Es como que usa una solución que no es del todo la más adecuada o la más digna en un sistema familiar para salir de un problema. O
también interpretándose desde el punto de vista de la depresión, si en la familia hay unas pautas de depresión que tienen algún fundamento genético, hereditario, pudiéramos decir entonces que se ha pasado esa pauta genética, o esos genes han pasado a las siguientes generaciones, y podemos tener personas que tengan algún tipo de desenlace al suicidio por la depresión, que tiene una base biológica en este caso. Pero también, si no son depresiones que podamos decir que tienen una base biológica porque son más reactivas, entonces estamos frente a un sistema familiar que ante conflictos determinados se tienden a deprimir. O sea, reaccionan con depresión frente a dificultades que todos tenemos en la vida. Todos en la vida pasamos por dificultades, pasamos por enfermedades, pasamos por decepciones, por engaños. Todos pasamos por alguna pérdida económica, una pérdida de una cosecha, una pérdida de la salud, la muerte puntual de algún hijo, de algún familiar. Y hay personas que frente a esas pérdidas reaccionan con una depresión. Entonces uno aprende esas pautas en el sistema familiar, en el sistema de la familia de origen. Con relación a la familia nuclear, donde ahí viven los padres con sus hijos, ¿cuáles son las pautas que deben en una familia nuclear desde el inicio de la niñez a los hijos para criarlos con personas de bien? Bueno, ya después que una pareja decide conformar una familia, y pensamos más en esas familias tradicionales que cuando se unen están pensando en tener una relación estable que dure en el tiempo, que lamentablemente ya no es el ideal actual, sino que el ideal actual es que si la relación me da problemas, suelto. Y la gente que está muy ligada a las redes ve muchas gentes que publica, incluso profesionales de la salud mental, que la palabrita preferida de muchos profesionales de la salud mental es soltar. Soltar no es una solución para todos los problemas. Hay problemas que sí, que se resuelven soltando. Por eso la familia mononuclear es tan frecuente y tan numerosa en estos tiempos modernos de la vida. Porque si tengo una pareja que me da problemas, la suelto. Y si hay otra pareja en el camino que me agrada más, me voy con esa pareja porque voy buscando mi felicidad. Lo que estoy buscando es el satisfacer el placer, el hedonismo que tengo, y vamos perdiendo de vista que la familia que yo voy construyendo es un acto de responsabilidad. Después que uno decide estar con una persona y ya tiene hijos, ya yo debo tratar de que el clima que proporciona la familia sea un clima emocionalmente sano para mis hijos, porque una separación, independientemente de que sea beneficiosa para ti, porque tú vas a ser más feliz con otra persona, pero tú vas a dejar un daño en tus hijos. Vas a dejar un daño que se puede manifestar de diferentes formas en los adolescentes actuales, en donde estamos viendo muchas situaciones nuevas que antes no se veían o que se veían muy poco, pero hoy en día estamos viendo muchas jóvenes con el trastorno borderline, ese trastorno borderline que luego se convierte en un trastorno de la personalidad si no se resuelve en la adolescencia, porque ya como trastorno de personalidad es después de superar la adolescencia, que implica mucho descontrol emocional, mucha inestabilidad emocional, son muy frecuentes las autolesiones que se cortan mucho con mucha frecuencia, y casi siempre cuando analizamos el clima familiar de muchos de estos casos, hay familias que son muy disfuncionales o que han tenido dificultades los padres para ellos tener una buena convivencia. O sea, hay muchas situaciones que nosotros tenemos como padres que van a afectar a nuestros hijos. Y también el área de las adicciones, que ellos presenten dificultades como son depresión,
trastornos de ansiedad o o ataques de pánico, etcétera. Y cuando existen conflictos en la pareja, esos conflictos van a repercutir en la salud mental de nuestros hijos. Maestro, ¿qué usted le aconseja a aquellos que usted mencionaba que comienzan a soltar? Muchas veces sin buscar la ayuda profesional de un terapeuta familiar, de una vez ante el más mínimo conflicto que se dan en el tiempo, en seguimiento, pero nunca se buscan la ayuda de un terapeuta familiar, y a veces hay una negación en uno que en otro. O sea, a muchos aconsejan, bueno, busquen ayuda profesional, pero dicen, no, el culpable es él o la culpable es ella, y se resisten a ir a una terapia con un terapeuta familiar. Y muchas veces hay uno de los dos que nunca va a querer asistir. Entonces también hay como alternativa en casos... Mayormente el que tiene el conflicto es el que se niega. Siempre lo que pasa es que son conflictos sistémicos donde realmente los dos están involucrados en el conflicto. Y no es verdad que hay uno que es el culpable o no. Es que los dos de cierta forma están metidos en el conflicto y los dos están generando la situación, independientemente de que haya uno que tenga un comportamiento más abusivo. Hay casos que son que tú sí pudieras decir, bueno, el hombre está dándole golpe a esta mujer, a todas luces se ve como que ella es la víctima, o que la mujer está haciéndole infiel al hombre, o el hombre siéndole infiel a la mujer. Pero cuando ya el conflicto se instaura, ya los dos son parte de lo que está pasando. De ahí que ambos necesitan en cierta forma la ayuda. Pero una alternativa es buscar, a veces la persona que está más interesada en el cambio puede ir a la terapia, y desde la terapia se trabaja con ambos. Aunque vaya uno solo, cuando se trabaja terapia familiar sistémica, trabajando con un solo miembro de la familia, estamos trabajando con los dos miembros de la pareja y a veces hasta con la familia. Hay padres que a veces tienen un hijo adolescente que tiene un mal comportamiento, que tiene una situación difícil, y ellos no van a la terapia porque el hijo no quiere ir, pero los padres deben ir, pueden ir solos, puede ir uno de los padres o pueden ir los dos, y entonces en la terapia familiar sistémica y en la terapia breve hay una serie de técnicas que es para trabajar con los padres. Incluso muchas veces preferimos trabajar con ambos padres y no necesariamente con el hijo. A veces el hijo puede ir, o la hija puede ir tal vez una vez o dos a la terapia, y luego se sigue trabajando con los padres, porque muchas veces la manera que usan los papás para resolver el problema, lo que está haciendo es que agrava el problema. Y entonces se trabaja con ellos para eliminar esas soluciones intentadas fallidas, como que enfrentan mucho al hijo o a la hija, a veces le golpean, le insultan, siempre están sofocando mucho al muchacho, enfrentándolo. Entonces uno trabaja esas soluciones intentadas con los padres y el clima de tensión baja y la relación con los hijos mejora, y muchas veces se puede mejorar totalmente la situación solo con que los padres cambien. Maestro, en cuanto a la parte en esa familia nuclear, en cuanto a lo que es el ciclo vital de esa familia, bueno, un poco. Sí, para entender bien la familia o la terapia familiar, tal vez el tema nodal para cualquier terapeuta familiar es entender el ciclo vital de la familia. ¿En qué etapa del ciclo está la familia? Cuando una familia te llega, tú tienes que saber en qué etapa está. Es una pareja sola que no tiene hijos. Es una pareja que tiene hijos pequeños. ¿Cuántos hijos pequeños tiene? ¿Tienen hijos adolescentes? ¿Cuántos hijos adolescentes tienen? Ya los hijos son adultos jóvenes que están en la universidad o que están trabajando, o tienen hijos adultos, o ya la pareja hay, digámoslo así, una separación, solo está la mamá o el papá con los hijos, o el ciclo vital ya hay uno de los dos que murió, que falleció, y hay viudez. O sea, esa parte es fundamental para saber
¿qué está pasando en la familia? Porque las dificultades que ocurren en una familia tienen mucho que ver con la etapa del ciclo vital en la que la familia está. Y lo que ocurre, ¿no? Voy a usar un término que usan mucho los informáticos y la gente que imprime mucho en impresora. Hay una etapa, los problemas del ciclo vital casi siempre se deben a un atasco. ¿Sí? Como cuando uno está imprimiendo y que una hoja se atasca y tú tienes que sacar esas hojas porque hay algo mecánico que impide la impresión. Entonces uno lo que hace como terapeuta familiar es resolver un poquito ese atasco. Es una familia que cuando pasa de niños pequeños, todo muy bien, se manejaban muy bien con los niños pequeños, pero cuando ya están adolescentes, aquí hay un atasco, porque los papás siguen tratando a los adolescentes como trataban a los niños. Y ya hay que cambiar la manera de trabajar con estos adolescentes. Las reglas de crianza cambian, las normativas van variando y hay que ser un poco más flexible, hay que negociar con ellos y hay que evitar enfrentamientos y todo esto que puedan fomentar la rebeldía en los jóvenes. Entonces uno como terapeuta familiar va trabajando para ayudar a que la familia se vaya adaptando a los cambios que se dan en el ciclo vital. Y los problemas dependen mucho de eso, incluyendo el ciclo vital de la persona. O sea, cuando tenemos a un hombre que va entrando, por ejemplo, algunos libros hablan de una famosa crisis de la mediana edad. También ahí uno tiene que ir viendo en qué etapa de su ciclo vital está el hombre o está la mujer, que a veces no tienen la misma edad y que pueden estar pasando por crisis propios de su propio ciclo vital y de que no han logrado cosas en la vida. O sea, un hombre de 50 años que de repente tal vez se casó, tiene hijos, pero el tipo no se ha desarrollado económicamente ni profesionalmente y ve que todos los que estudiaron con él sí se desarrollaron. Es una persona que en un momento dado puede caer en una depresión, en un estado depresivo. O sea, mira, fulano ya es diputado, es senador, puso una empresa, es muy exitoso y yo apenas tengo un trabajito aquí muy humilde y no he podido echar hacia adelante. Entonces ahí vienen las crisis personales de uno de los cónyuges. Todos son muchos temas y la terapia familiar es muy interesante porque el terapeuta familiar tiene que ver el sistema completo. No de manera individual, sino el sistema y en qué contexto tú estás, en qué contexto de tu familia, en qué etapa del ciclo vital está la familia, el contexto cultural, el contexto social, todo, el contexto laboral, las ideas, las creencias, la religión que tiene la persona, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces las creencias son las que mantienen los sufrimientos de la gente. Creencias familiares, creencias personales, creencias de mi grupo social o creencias religiosas. Con todas esas cosas que usted acaba de mencionar, dirán muchos oyentes, la vida es compleja. Es compleja. Y la vida familiar mucho más difícil, pero hay que llevarla. Claro, pero hay un aforismo muy bonito que dice, la vida es sencilla, muy simple, pero muchos insisten en complicarla. Porque también la vida, si la vivimos como con el sentido común, nosotros podemos a veces ni necesitar la terapia. Por ejemplo, el sentido común debe decirle a la gente que si usted se casa quiere, váyase, no viva con su mamá ni con su papá. Eso es lo ideal. Pero mucha gente se complica la vida. Ese brazo invisible que usted dice, ese brazo invisible. Esas cositas no se ven. Esas no se ven. Y eso es lo que causa la complejidad en una relación de pareja. Esas no se ven porque de verdad muchos no sabemos que lo que nos está uniendo a la familia de origen es la lealtad. Y la lealtad es un lazo invisible. Y el sustrato... Pero la lealtad, como usted dice, no debe ser que te ahogue. Exacto. No debe ser un veneno, como diría Paracelso. Pero entonces esa lealtad que es invisible, la tenemos en cierta forma, todos la tenemos, unos más, otros menos,
pero nosotros tenemos que aprender a vivir con esa lealtad y a no entrar en conflictos de lealtad, como por ejemplo el típico caso que llega a veces a terapia del esposo que es muy leal a la mamá, que tiene que comer todos los días en la mamá, que tiene que pasar todos los días a la casa de la mamá, y la esposa no puede entender esa situación, sino que entra en conflicto con el marido, porque el marido a veces le deja la comida. Y yo recuerdo que María conoció a mi mamá, pero no, mi mamá murió muy temprano, después de habernos casado, y ella siempre la invitaba a comer y demás. Y cuando a veces hablamos de este tipo de conflictos, lo que María me dice, bueno, si Tacín estuviera viva, yo no voy a pelear porque tú vayas a comer allá, nos vamos los dos a comer. O sea, hay mucha gente que complica la vida es sencilla. Aunque hay cosas así como la lealtad que uno no las ve y que uno queda preso en la lealtad y en algo que estaba olvidando señalar, y es que la lealtad, lo que ayuda a que uno se mantenga con lealtad es la culpa. Y en las familias se maneja mucho la culpa para que tú seas leal. Ay, mira a tu hermano, el pobrecito, mira a tu mamá que está enferma, y esa culpa te la transmite la familia, pero también te la transmite la sociedad. Esa es la que mayor te juzga. Y esa es la que crea el pegamento, que es la lealtad. O sea, tenemos lealtad porque hay algo que se llama culpa. Maestro, vamos a una pausa comercial y regresamos con Médicos en la Radio. Estamos de regreso con su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Como siempre, los lunes con el doctor Octavio Félix Vidal, terapeuta familiar, que esto es, como dicen, un pastel de conferencita que hacemos todos los lunes con el doctor Octavio. Y siempre el público está conectado, siempre los lunes. Para mí es el día que tiene más rating de este programa Médicos en la Radio. Modestia aparte, ¿verdad, maestra? Bueno. Porque me lo dicen en la calle, no es que me lo estoy inventando. Okay. A los amigos oyentes pueden llamar al 809-524-4907, 809-524-4907, líneas abiertas. Pueden llamar, hacer su pregunta, comentarios. Aprovechemos este mes de noviembre, mes de la familia. Y aquellas familias que están un poco distanciadas por uno u otro conflictos o problemas familiar, este es un mes para acercarse y reconciliarse. Bueno, y quería decir que en este mes vamos a estar dando varias conferencias. Siempre nos invitan en iglesias, escuelas. Maestro. Sí, pues María que me está llevando así la agenda, pero tal vez la próxima semana les voy a informar. Y este es un mes que de verdad debemos tratar de mejorar nuestro aprendizaje de temas familiares, porque hay muchos problemas que los podemos ahorrar escuchando una conferencia, un taller de familia, porque la familia, uno no se cansa de hablar en familia, y lo digo por esa experiencia cuando uno se está formando, que uno se pasa 8 o 10 horas hablando de temas de familia y tratando situaciones de familia y casos, y también cuando uno tiene la oportunidad de trabajar, a veces ocasionalmente trabajo en algunas maestrías dando alguna asignatura de terapia familiar, como a veces se pasa uno 6, 7 horas y la gente no se quiere ir, o sea, y ya uno se siente un poco agotado físicamente, pero tú ves el interés que tiene la gente en tratar de entender temas personales de familia, que gracias a muchas metáforas de la terapia familiar uno puede aprender a aclararse. Como ahí que hemos hablado de culpa, de lealtad, de que la lealtad son esos hilos invisibles que a veces nos unen a la familia de origen. También la lealtad se puede usar en las amistades, ese ¿no? hilo debe ser lo más fino posible. Y si hay que romperlo en ocasiones, hay claro, que romperlo. en ocasiones sí. Si quieres mantener una relación de pareja estable. Y también esos mismos hilos invisibles se van a generar con las amistades
o la lealtad a veces se crea así con los partidos políticos, con los grupos religiosos. Es la misma lealtad. Sí. Y siempre el alimento de toda lealtad es la culpa. Siempre es la culpa. Uno se ríe, pero es verdad. Es así. Maestro, ¿cómo afectan a los hijos los conflictos de pareja? Bueno, en el caso de los hijos tienen como una especie de ideal. Ellos quieren sentir que mamá y papá están bien. Ellos quieren sentir que mamá y papá siguen juntos. Eso casi todos desde que son niños. Y que siempre deben estar juntos. Sí, eso es como una fantasía de muchos niños. Y cuando ocurren situaciones que a veces son demasiado explícitas, la salud mental de los niños empieza a alterarse. Porque hay padres que cuando empiezan a tener conflictos, empiezan a escenificar frente a los niños las discusiones, a veces si hay violencia física, a veces hay papás que golpean a la mamá frente a un hijo, o hay mamás que pueden golpear a papá frente a los hijos, y todo esto va a afectar la salud mental de los hijos. A veces les causa a ellos ansiedad, ataques de pánico. Niños pueden empezar a tener trastornos del sueño, etcétera, porque están viendo que frente a ellos se está escenificando actos de violencia. Y también esos niños pueden llevar la violencia al ambiente escolar. Y hay niños que son violentos en la escuela porque ven que papá y mamá son violentos en la casa. Entonces la salud mental tiene mucho que ver con la estabilidad de la pareja. La pareja es muy, muy importante para la salud mental de los hijos. Tenemos una llamada, Miguel. Ok. Maestro, ¿cómo deben manejarse los padres en esos conflictos de pareja, mayormente cuando se separan? Así, tenemos una llamada. Después continuamos. Médicos en la radio, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿Desde dónde? Buenos días, Leoncio Novoa. Vía Central. Ok. Sí. Siempre aprovecho los lunes la presencia del doctor Octavio Félix Vidal para hacer algunos aportes o hacer algunas preguntas. Mi aporte o la pregunta que hago es sobre la relación Estado-Gobierno, salud mental y familia, porque el gobierno o el Estado, vamos a decir que el Estado, tiene varias instituciones o instancias a nivel oficial que se supone apuntan hacia la mejoría o la estabilidad de la familia. Y tenemos aquí un montón de instituciones que se dedican o que su trabajo es con la familia, pero uno como que no ve el avance. Sobre todo esa parte que tiene que ver con los feminicidios, ¿verdad? Los divorcios. Las parejas cada día se casan menos, se van por ahí. Entonces, esa inestabilidad en la familia tiene su consecuencia. Entonces, doctor, ¿cómo usted ve eso? Porque mire, aquí tenemos muchas instituciones que tienen que ver con la familia. Juventud, mujer, el INAIPI, CONANI, Plan Social de la Presidencia. Entonces, ¿cómo usted ve eso? Porque realmente se gastan unos recursos ahí grandes, ¿verdad? Y sin embargo uno no ve la mejoría de la familia. ¿Qué usted nos dice, doctor? Gracias. Interesante la pregunta. Sí, son preguntas que nos ponen en el ámbito político a veces. Miren, nosotros vivimos en un país muy politizado y generalmente a esas instituciones van personas por lo mismo, ¿no? Porque han sido leales a un partido, y no siempre van personas que tienen, digámoslo así, los conocimientos, el entrenamiento para trabajar y la actitud. Exacto. De trabajar en esa área. Hasta donde yo sé, aquí nunca ha dirigido ninguna de esas instituciones un terapeuta familiar. Y a los terapeutas familiares en el país no los toman muy en cuenta para ese tipo de posiciones. Se lleva una persona que muchas veces ni siquiera tiene una carrera de grado relacionada con la psicología o con la medicina, etcétera. Son personas que se colocan a veces en esas instituciones porque han sido activistas en un partido político. Y si lamentable es así en toda la vida
de la fundación de la República Dominicana. Y entonces algo que se pudiera hacer es que aunque a ti te hayan puesto ahí como político que eres, si tú piensas como gerente, tú puedes decir, yo voy a crear en este departamento, en esta área, yo voy a crear un staff con buenos profesionales. Pero maestro, mayormente y las nombrar instituciones personas. tienen asesores. Claro. Es decir, pero muchas veces el asesor nada que tiene que ver con ese tema. La palabra asesor en este país ya es como de botella. Si busca un asesor, por ejemplo, me ponen a mí en una institución donde yo necesito un terapeuta familiar, yo tengo que pensar en Octavio Félix Vidal, independientemente de. Quizá yo soy político, pero estarías pensando como buen ciudadano y como buen gerente. Estarías pensando como buen gerente. Entonces, muchas veces los asesores que se contratan aquí en nuestro país también es con el criterio político, que muchas veces no son personas. Por ejemplo, si hacemos una auditoría de cuál es el aporte de los asesores que han tenido las diferentes instituciones públicas del país, vamos a encontrar que hay muy pocos aportes. Nadie sabe, no se le pide un insumo, no se le impide un producto a un asesor que ha recibido 100,000, 200,000, 300,000 pesos todos los meses. ¿Qué tú has hecho por esa institución? Entonces, lamentablemente, ahí está el tema de la política y las instituciones. Aquí tenemos varias instituciones que trabajan, algunos con niñez, otros con el área de la mujer, otros con el área de la juventud. También está el problema de la dispersión de las instituciones que tenemos, que tal vez todas debieran estar en una institución que gire alrededor de la familia. Y también está el peligro, Leoncio, de las nuevas ideologías que hay hoy en día, que lo que se está queriendo promover en otros países, aunque va a haber algún cambio con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, es una educación sexual integral, que no es más que un tipo de educación sexual que lo que promueve son los valores de esa ideología de género, que es una ideología que no beneficia a la familia, que es todo lo contrario. Entonces, aquí en nuestro país hay que tener ese cuidado de qué se estará enseñando a nivel de, por ejemplo, de las guarderías, a nivel del nivel inicial, si lo que se está enseñando va acorde con los principios que maneja la sociedad dominicana. Todo esto es bastante delicado y hay que procurar de que se hagan estudios científicos para estudiar bien el fenómeno de los feminicidios, el fenómeno de los divorcios que usted mencionaba, y tratar entonces de hacer políticas públicas para mejorar eso, para mejorar esas estadísticas y para que la familia tenga espacios donde pueda encontrar la ayuda profesional, porque lamentablemente no hay muchos espacios como calificados para esto. Maestro, quedamos ahí antes de irnos fuera del aire de los conflictos en la pareja, cómo afectan a los hijos, ¿verdad? Toquemos un poco lo que es la parte cuando de esa familia monoparental. Es decir, los hijos viven con mamá, se separaron, viven con mamá y viven con mamá, y viven con papá, o viven con papá. Mayormente, casi siempre, quien toma la responsabilidad en una separación de pareja son las madres, ¿verdad? O la madre. ¿Qué usted le aconseja a la madre de cómo deben llevar las relaciones con el papá de los hijos? Miren, porque muchas madres, yo escucho, se separó de mí, pero también se separó de los hijos. Y otras veces hay quejas de los hombres que la mamá no deja que tenga esa afectividad o esa cercanía con los hijos. Busca la forma de bloquear esa cercanía o esa unión con el papá, independientemente de los conflictos que pudieron ocurrir de la separación. Bueno, aquí en el país, cuando las parejas se separan y tienen hijos, no hay como una cultura de cómo debe ser el manejo de la parentalidad, ¿no? Del padre que se queda con los hijos, que generalmente aquí es la mamá, y ese papá que está
que está fuera de la casa. Lo correcto es que ese padre mantenga una buena relación con sus hijos, porque las dos figuras, tanto la materna como la paterna, se necesitan para que el desarrollo de la personalidad de los hijos sea el desarrollo adecuado. Entonces, lo correcto es que familias que se separan, padres que se separan, se divorcian, vayan a terapia familiar. Es lo correcto, para negociar ahí y crear ahí los límites, las reglas de cómo ellos van a tener la convivencia y cómo se van también administrar con el tiempo, y que, por ejemplo, ese papá le dedique tiempo tanto a las niñas o a los niños que tengan, y que puedan ambos desarrollar ya su vida, porque van a tener probablemente cada uno su pareja diferente, y que puedan tener una relación que no entre en conflicto con esas nuevas relaciones que ellos tengan. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, uno lo percibe mucho, que hay muchas familias, muchas parejas que se divorcian y que luego reconstruyen su relación de pareja, pero que ellos mantienen, se dividen el tiempo con los hijos, y que también logran tener una buena relación con las nuevas parejas. Pero culturalmente nosotros los dominicanos no hemos llegado como a ese nivel. Por eso a veces se dan esas situaciones que hay padres, que hay muchos que no van porque son irresponsables, pero hay otros que son responsables y quieren dedicarle tiempo a los hijos, y pueden tener ese problema que señala Teodoro, que es que tal vez la mujer no desee que él entre en mucho contacto con el hijo, porque la nueva pareja que ella tiene tal vez es muy celosa, y ahí hay problemas. Y eso se puede dar también con el caso del hombre, que la pareja del hombre también sea la celosa y no quiera un contacto con la pareja anterior. Son muchos elementos, y es bueno eso. Por eso es bueno la terapia de personas que ya están separados. Y de verdad yo he visto familias acá, que he tenido la oportunidad de trabajar, que después de estar separados, cuando ese hijo adolescente presenta dificultades, esos dos papás van a su consulta, y esos dos padres tienen pareja cada uno. Y he visto parejas acá que se llevan muy bien en ese terreno. Y es algo que te parece que estás en un país muy desarrollado, porque hay familias aquí que sí, que lo han logrado, y que aunque están separados y tienen parejas diferentes, cada vez que ese hijo presenta dificultad, ellos dos acuden y van a su terapia ambos con mucho respeto, y nunca he notado que hay ninguna dificultad con las nuevas parejas que tienen. Pero sé que hay en parejas que no, que hay muchos conflictos de celos y hay muchas dificultades. Maestro, ¿cómo afecta a una familia cuando hay uno de los cónyuges o un hijo en una familia confronta un problema de salud mental? Bueno, miren, los problemas de salud mental, hay algunos que son sencillos, que se pueden resolver con facilidad, con terapia. Hay otros que requieren medicación, asistencia psiquiátrica. Algunos problemas debutan en la adolescencia, incluyendo la esquizofrenia o psicosis. Y hay en algunas personas que debutan ya en edad más tardía. Es difícil, o sea, cuando aparece, y hablemos un poquito de la reina, ¿no?, que es la esquizofrenia o psicosis. Hay personas que empiezan a debutar con una esquizofrenia ya en la edad adulta, y si tienen pareja o si tienen familia, esa esquizofrenia va a tener un impacto importante en la familia. Y se puede dar también el caso de que sea un cónyuge que debute con una esquizofrenia, ya después que se tienen hijos, que se tiene una familia construida. En casos como estos hay que tener mucha madurez emocional, porque como se decía, ¿no?, en la iglesia, cuando uno se casaba, yo me casé en la iglesia con mi esposa, uno está con esa persona en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Eso es algo que puede pasar, y en la escasez y en la abundancia. Y en la abundancia. Entonces, hoy en día tenemos la ventaja
de que hay muchos antipsicóticos, hay muchos medicamentos modernos para tratar la esquizofrenia, y también hay muchos modelos buenos de terapia con los cuales después que se medica se trabaja también con el paciente para que el paciente pueda mejorar su calidad de vida. Y también la terapia es muy buena para el cónyuge para el cuidador. Por ejemplo, si es la mujer que hace la esquizofrenia, la terapia también no solamente es importante para ella, cuando ella ya esté regularizada con su medicación, sino también para el hombre, para que él aprenda a lidiar con esa mujer, entienda la condición que tiene, la necesidad de que ella siga usando su medicación y que él asuma esa condición sabiendo que es un cuidador. Y que hay situaciones que se van a presentar que no las podemos tomar como situaciones personales y saber que hay un momento que cuando la persona descuida la medicación o hay alguna situación o hay una situación de estrés, la persona puede hacer algún pequeño descontrol. Por eso hay que darle seguimiento a su medicación con el psiquiatra y darle un seguimiento en la terapia que aunque sea de seguimiento, ¿no? Pero que no se pasen 1 año, 2 años sin estar visitando a su terapeuta, sino que lo hagan con cierta regularidad. Consejo para la familia en este día en este mes de la familia para llevar una familia en armonía y en paz espiritual. Bueno, cuando aparezcan estas situaciones de salud mental, esquizofrenia, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, en algunos hijos, ¿no? Como trastorno borderline en la adolescencia, etcétera. Hay que buscar ayuda profesional. Tal vez lo que más les voy a recomendar, siempre es importante buscar una buena ayuda profesional que sea calificada, que permita que la familia restaure los problemas de salud mental. Si queremos una buena salud mental, tanto en la familia como a nivel personal, tenemos que ser flexibles. Tenemos que ser flexibles como el bambú. Cuando la gente es muy rígida con sus creencias, con sus maneras de ser, con que yo soy así porque en mi casa, porque papá era así, mamá era así, o porque mi religión dice esto, dice aquello, el que es muy rígido tiende a quebrarse. La gente que es muy rígida se rompe con facilidad, puede romperse su salud mental. Entonces uno tiene que ser flexible y uno tiene que aprender a convivir y a escuchar los puntos de vista de los otros cuando son diferentes a los nuestros. Este espacio llegó a ustedes gracias a la clínica número 1 en todo el sur, NAC Clinic. Ven a NAC Clinic y comienza tu año 2025 con una sonrisa perfecta, implantes dentales, blanqueamientos, brackets y todo en odontología. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. NAC Clinic, odontología especializada. También gracias a la farmacia Dinali, Médicos en la Radio, llegó a ustedes gracias a la farmacia Dinali, al servicio para su salud. Nos despedimos por el día de hoy con el doctor Octavio Félix Vidal, terapeuta familiar, y un servidor, Teodoro Pérez López. Hasta la próxima, si Dios los permite.